Doctor Marano, estos casos son muy difíciles de probar. Es más, he charlado con psiquiatras que dicen que los niños no mienten y psiquiatras que dicen que los niños fabulan y mienten, que hoy la televisión deterioró eso de que los niños no mienten. ¿Cómo puede probarse o cómo se probó el caso de Jonathan Fauro? Bueno, es un caso que tiene una particularidad. Es decir, en la mayoría de los abusos sexuales infantiles, aquello con lo que contamos es el relato de la víctima y nada más. Aquí había copiosa otra prueba que fue evaluada. Pero, ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo intercambios de mensajes entre la víctima y su agresor. En el mensaje le dice, mandame fotos, ¿no es cierto? Correcto. Él dice que es falso el mensaje, ¿no es cierto? El expediente dice que no. Que no. Correcto. Hay una pericia informática porque no se retuvo, digamos, no está el mensaje en sí mismo, sino hay una captura de pantalla. Correcto. Esto es, las conversaciones existieron, la propia niña las borró, producto de la vergüenza. Estos son delitos vergonzantes sobre la víctima, especialmente con una víctima de la edad de la que estamos hablando. Pero lo que permaneció en el teléfono fueron una serie de capturas de pantalla de cuando ella noticia de esto a una compañera de colegio a través de un sistema de mensajería que se llama WhatsApp, que automáticamente guarda esa captura. Sostuvo una de las defensas de Fauro que estas capturas podrían haber sido inventadas. De hecho, existen programas y remitió uno para fabricar estas capturas. Nosotros participamos de una pericia a través de un perito de parte, con un perito público también, que consta fojas 1080 del expediente y en donde ambos peritos, tanto el perito público como el perito de parte, concuerdan en que es materialmente imposible fabricar esas conversaciones. En esos mensajes, Fauro le decía, mandame una foto. Correcto. ¿Cierto? Mandame, se entiende que es foto desnuda. Porque él progresivamente le va pidiendo que aumente la identidad. En primer lugar, se asegura que no haya nadie cerca. Le pregunta si está la abuela o si está sola. Y con posterioridad, al pedirle una foto y cuando la niña se la manda, luego le pide una de más abajo y luego una, digamos, de mayor intimidad. Cosa a la que la niña no cede. Entonces, ¿eso lleva a la conclusión del abuso sexual? ¿Cómo es el camino hacia ahí? De ninguna manera. Como te estaba diciendo antes, lo cierto es que vos tenés un primer elemento de prueba. El testimonio de la víctima. Desde ya no corresponde decirle a una nena de 6 años o 7, mandame fotos, etcétera, etcétera. Desde ya que no. De ninguna forma. Si te parece, reestructura el camino de la prueba. Primero había el relato de esta niña que fue escuchada en cámara Gesell. Esto es con la presencia de un psicólogo que ha entendido que era verosímil ese relato. Además, la niña fue sometida a test tanto psicológico como psiquiátrico. Ambos concluyeron que presenta sintomatología de victimización sexual. Esto es imposible que un niño fabule eso o lo represente. Y eso depende porque los psiquiatras de uno y otro lado terminan diciendo las cosas contrarias. Es cierto que uno puede encontrar opiniones diversas respecto al contenido de verosimilitud y que implica. Pero los exámenes posteriores apuntan a que la niña presenta cicatrices psicológicas propias de haber sufrido abuso sexual. Esto es como si una persona quisiera pretender o hacer de cuenta que estuvo en la guerra y que padece un trastorno postraumático propio de la guerra. Es por lo menos pensar demasiado de una niña de esas características. Y yendo a lo que me preguntabas, estos mensajes de texto son también un indicio. ¿Prueban el abuso de la manera en la que se articuló? No, son porque simplemente hay un un indicio. tema que es que, como vimos en el informe, la ginecología en este caso no puede demostrar una penetración vaginal porque no la hubo, pero es igual de abuso el sexo oral. Pero él tiene el problema de que muy difícil de probar, o digamos, imposible de probar médicamente, por llamarlo de alguna manera. Pero en este caso, como te decía, tenemos incluso muchos otros indicios que van en el mismo sentido y que los jueces han ponderado. Esta niña le había comentado lo ocurrido a 4 amigas de su edad distintas. Relataron en el juicio, no las niñas, sino sus madres, quienes con posterioridad se habían enterado. Estas niñas fueron y le confesaron. Una en particular, la primera que lo sabía: mamá, tengo un secreto que contarte, ahora que voy a omitir el nombre de la niña, por supuesto, mi amiga lo contó, te lo puedo decir. Y hacía por lo menos no un puede año haber atrás. Alrededor del tema fabulación. El problema con este caso digamos, en particular, hacerse la película, este ídolo, porque era el ídolo familiar, era el de plata, el que jugaba al fútbol, el que tenía la novia modelo, etcétera, etcétera.
no puede haber una fabulación del estilo de es mi novio, algo por el estilo, o es imposible. Con esta carga probatoria te explico por qué creo que es imposible. Digo, vos tenés la cámara Gesell y los exámenes psicológicos con posterioridad. Tenés el propio examen psicológico perpetrado sobre Fabro, que nos da cuenta de que tiene una personalidad complicada a nivel psicosexual. Por otro lado, tenés relatos amigas un año antes. Correcto. O sea, hasta ahí pensar que una niña de esta edad armó todo eso... Y mensajes que él niega, pero que la pericia dice que son ciertas, con lo cual se demostraría de alguna manera que mintió respecto de los mensajes. De eso no cabe ninguna duda. No cabe duda. Y tampoco cabe duda que mintió respecto del uso del celular. Él negó haberlo usado en los últimos 3 años y lo cierto es que se probó, más allá de toda duda, que ese celular venía siendo usado por él. Entonces, para concluir, aunque todo esto hubiese sido maquinado por la cabeza de una niña con una habilidad extraordinaria para simular frente a psicólogos y psiquiatras tener un padecimiento que no tuvo, y esto se le hubiera ocurrido hace mucho más de 3 o 4 años, que era lo que sus amigas lo sabían, aparecen también esos mensajes, que son una prueba objetiva que nos demuestran un comportamiento impropio de un adulto con una niña. El cargo probatorio es alto. Doctor Marano, difícil remar contra así una figura pública, así muy conocida, jugador de fútbol. Sí, generalmente en los delitos de intimidad que involucran a niños hay una asimetría de poder esperable entre el abusador y la abusada. En este caso en particular, aparte de esa asimetría, nos encontramos con que es una figura, por supuesto, de gran caudal económico, de gran acceso a medios, y esto fue lo que llevó a que la propia familia de la niña comenzara este proceso con miedos e inquietudes. Ahora, están los que dicen que ser famoso te juega en contra en estos casos. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Lo cierto es que este tema pasó por las manos de 4 jueces distintos. El juez de instrucción, Kian Zavalía, y los 3 jueces del Tribunal Oral. Y los 3 tuvieron exactamente el mismo criterio. Yo, siendo absolutamente sincero, siento que no se le ha prodigado ni ningún favor ni ningún demérito por ser famoso. Siento que en eso fue un triunfo de la justicia. Se lo trato como cualquier imputado. ¿Y cuáles eran los problemas, los temores, digamos, desde su accionar en esta causa judicial? El temor de toda víctima de este tipo de delitos es que no le crean. Ese es el primer temor. No importa que estemos hablando de una mujer adulta o de una niña, yo trabajo seguido con delitos de intimidad, ese es el primer problema. El segundo temor tenía que ver con la enorme exposición del propio Fabro. Pero él no habló mucho del tema. No, lo cierto es que salió, si se quiere, un coro de familiares cercanos a hablar mal de la niña. Se la ha tratado de mentirosa, se han publicado... he visto que hay cosas en las redes sociales diciendo que la niña era descarriada o algo por el estilo. Como si eso pudiera justificar un abuso sexual. Digo, sigue siendo la vieja teoría de desacreditar a la víctima por lo que tenía puesto o por la hora a la que salió de la casa. Esto es especialmente macabro. Él incluso hizo una cosa así tremenda, que es decir, ella nunca me vio desnudo porque yo tengo un tamaño inusual, etcétera, etcétera. Digamos, peleó con esas armas también. Sí, yo te hago una pregunta reflexionando sobre eso. ¿A vos te parece de una psicología ordinaria quiero decir, que funcione con absoluta normalidad, que alguien piense que una niña de 6 o 7 años tiene parámetro de comparación para entender qué miembro masculino es normal y cuál es anormal? Ahora que usted me lo plantea, no, pero esa es la mente de él, no la mente, digamos, él ahí está peleando por su libertad de alguna manera, está en el penal de Marcos Paz y ahora la está peleando. Sin duda, no. Y tiene que hacerlo. Y de alguna manera el pronóstico es malo para él, ¿o no? Ustedes no se conformaron con los 14 años de prisión. No, yo entendí que la punición debía ser mayor. Es decir, dado que hay 5 hechos que fueron comprobados, la pena, vos sabés que las máximas son acumulativas, podía ir hasta los 50 años de prisión, la máxima que prevé nuestro ordenamiento. Nosotros entendimos que dentro de ese margen, de 8 a 50, correspondía una punición intermedia de 24 años, que fue lo que solicitamos. Finalmente,
el tribunal oral, que ha sido correctísimo, y esto debo decirlo, entendió que debía ubicarse en los 14 años, un poco por encima de lo que pedía la Fiscalía y por debajo de lo que solicitaba la querella. Por eso hemos recurrido esa resolución, más allá del enorme respeto a los 3 jueces del tribunal oral, que se los tengo porque se han comportado con absoluta corrección. ¿Qué pasa con la causa de Paraguay? Digamos, ¿se utilizó como argumento también acá o eso no se utiliza? No, en lo más mínimo. No fue tocado ese tema, dado que lo que se está investigando en Paraguay es extraño a la investigación argentina. Es decir, no deja de ser un indicio, pero por fuera del expediente, el hecho de que tenga múltiples imputaciones. De todas maneras, esa causa no fue certificada ni agregada a la Argentina, a pesar de que yo había solicitado que así fuera. El tribunal entendió que no era prueba conducente, así que no fue evaluada esa causa que tiene en Paraguay. ¿Y hubo una ofensiva sobre la niña? Sí, absolutamente. ¿De qué tipo? Calificarla de mentirosa, publicar en las redes sociales un informe ginecológico de una niña preadolescente. Sí. Podés imaginarte que hay pocas cosas más macabras que pueda hacer un adulto que exponer detalles de la fisonomía de una niña en una red como Twitter. Y, por supuesto, todas las descalificaciones que escuchamos por parte de personas cercanas al imputado. Eso Me verdaderamente... imagino que él argumenta que gran parte de esto es para sacarle plata. Eso se ha dicho... Hay una causa civil, me imagino, ¿o no? No existe no una hay causa penal civil. No ha existido en esto una causa civil, no ha existido jamás en el relato de la familia una pretensión económica desde el comienzo y hasta ahora. Por lo tanto, eso queda en el campo de los elementos casi mediáticos que se han utilizado para defenderse, porque eso no se ha traducido al expediente. No se ha podido fundamentar, ni siquiera... Lo que sucede es que suele ocurrir. Puede ocurrir, no ha sido el caso. Termina habiendo después una causa civil. Sí, en general. Que además es justo, no es porque, digamos, no hay por qué considerarlo injusto. En lo más mínimo. Lo cierto es que hasta ahora nadie, abogado de la querella, me ha hecho ese planteo. Tampoco me dedico al derecho civil, imagino que el planteo iría por otro lado. Pero no ha existido deseo económico de la familia. Se ha planteado algo por otra vía, como que había un disenso económico con el padre de la niña porque tenía una conexión comercial con el propio Fabro, pero nunca eso pudo traducirse en una explicación clara sobre por qué alguien le haría esto. Así como él se ha preguntado tantas veces por qué a mí, según han relatado los familiares, le aseguro que quien se pregunta por qué a mí es la propia víctima y nadie más. ¿Cómo está ella? Ella tiene como 13 años ahora, sí, ¿no? Sí, aproximadamente. Ella comenzó un trabajo psicológico fuerte en el hospital de niños, asiste a un hospital público en donde la licenciada Osuna la ha acompañado desde el comienzo y está llevando una vida, por supuesto, lo más normal que se puede esperar ante una niña que ha sufrido esto y que ha tenido un cierto nivel de exposición. Por supuesto, el diagnóstico es reservado, va a requerir mucho más tiempo de tratamiento y uno nunca sabe si alguien sana por completo este tipo de cosas. Gracias, doctor Marano. A usted. Bueno, han escuchado las voces, han visto los gestos, los argumentos, tienen los elementos en causas que son tan difíciles. Acá lo objetivo, lo absolutamente objetivo, es que un juez de instrucción y 3 jueces de un tribunal oral determinaron que Jonathan Fabro es responsable, es culpable y lo condenaron a una pena durísima. Piense que un homicidio son 8 años de prisión, aquí 14 años de prisión por abuso sexual. Es decir, son penas muy duras y intervinieron hasta el momento 4 jueces. Hay una apelación dando vuelta, pero esa será otra historia. Nos vemos en la próxima. Gracias.